¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de mercado de ARG Call Capital. Enero de 2026 fue un mes que, para ser suaves, va a ser inolvidable. Uf, totalmente. Es que arrancó como una fiesta y terminó con sirenas de alerta sonando por todos lados. Vamos a desglosar qué pasó en este mes de locos. Y esta frase, la verdad, captura la esencia de lo que vivimos. Enero fue un mes con dos caras, pero completamente opuestas. Empezamos con una euforia que se sentía en el aire, récords históricos por todos lados, y terminamos con una corrección violentísima que dejó a todo el mundo en shock. A ver, veamos cómo se desarrolló esta historia. Bueno, vamos a meternos de lleno en la primera parte. La primera semana del año fue, sin exagerar, una auténtica explosión de optimismo. El sentimiento alcista era casi unánime. Parecía que nada, pero nada, podía detener al mercado. Exacto, y el gran símbolo de esa euforia fue este número. Por primera vez en la historia, el S&P 500 rompía la barrera psicológica de los 7,000 puntos. Fue un hito que consolidó la idea de que, estábamos en un mercado imparable. Claro, y esta fiesta no salió de la nada. Hubo catalizadores muy potentes que la impulsaron. Vimos una inyección masiva de $200,000 millones del gobierno para abaratar hipotecas, lo que por supuesto disparó el consumo. Y en lo geopolítico, el cambio de régimen en Venezuela provocó un rally espectacular en su bolsa, mientras que en Europa también se alcanzaban máximos históricos. Pero como en toda buena historia, la trama se complicó. Después de tocar ese pico, el mercado empezó a mostrar como signos de agotamiento. La batalla por mantenerse sobre los 7,000 puntos se volvió el foco principal, y ahí empezaron a aparecer las primeras grietas. Esta línea de tiempo lo ilustra perfecto. En la segunda semana, vimos cómo el índice luchaba por sostener ese nivel, mientras surgía un conflicto institucional muy serio entre el Poder Ejecutivo y la Reserva Federal. Después, tuvimos un alivio temporal con el famoso TACO Trade, un acuerdo comercial con Europa, pero casi inmediatamente estalló una crisis de deuda en Japón que puso nerviosos a todos los mercados. Fue de verdad una montaña rusa. Y acá vemos la gran contradicción del mes. Por un lado, el optimismo era abrumador. Los inversores celebraban, el consumo se mantenía fuerte y el VIX, el llamado índice del miedo, estaba en niveles bajísimos. Pero por debajo de la superficie, las alarmas ya estaban sonando. El indicador Budenberg, que mide el sentimiento, llegó a 9.3, un nivel de complacencia extrema que históricamente es una señal de peligro. Y más preocupante aún, el nivel de efectivo de los grandes fondos cayó a mínimos que no se veían desde 1999. O sea, básicamente, no quedaba pólvora seca para sostener el mercado en una caída. Estaba todo invertido, totalmente vulnerable. Entonces, el punto crucial acá es que el capital, al ver ese techo en los grandes nombres, empezó a moverse. Entramos en una fase de rotación, donde el dinero buscaba nuevas historias de crecimiento, justo cuando el mercado se enfrentaba a shocks totalmente inesperados. Y este gráfico lo demuestra clarísimo. Vemos una salida de capital del Nasdaq, donde están los gigantes tecnológicos, y una entrada hacia el Russell 2000, que es el índice de las empresas más chicas. Esta rotación fue la estrategia ganadora del mes. Los inversores buscaban valor en empresas más pequeñas, anticipando que las Big Tech ya habían llegado a su pico. Y mientras el dinero se movía, el tablero de riesgo se llenaba de nuevas amenazas, una encima de la otra. La crisis de bonos en Japón era un riesgo sistémico global. El conflicto por la independencia de la Fed creaba una incertidumbre tremenda. Y para colmo, surgieron tensiones geopolíticas por Groenlandia y una crisis energética interna. La presión aumentaba por todos lados. Y para que se entienda la magnitud de esa crisis energética, este fue el aumento semanal del precio del gas natural, un 78.40% en una semana. Una ola de frío extremo en Estados Unidos provocó una demanda masiva y disparó los precios, afectando a toda la cadena productiva. Y así llegamos al acto final. La combinación de baja liquidez, exceso de optimismo y nuevos riesgos, finalmente rompió el mercado. La última semana de enero fue un durísimo golpe de realidad. La euforia se evaporó por completo y fue reemplazada por una sensación de alerta máxima. Uno de los epicentros del colapso fue el mercado de metales preciosos. Después de alcanzar récords históricos, vimos una capitulación brutal, es decir, una rendición total de los compradores. Los inversores que habían buscado refugio ahí se encontraron de repente con liquidaciones forzadas masivas. El oro, que se había consolidado como el gran activo refugio, cayó un 16% desde sus máximos en cuestión de días. Un movimiento violentísimo que tomó a todo el mundo por sorpresa.
Pero lo de la plata fue todavía peor. Se desplomó un 39% en apenas 2 sesiones. Esto no fue una corrección normal, esto fueron llamadas de margen que obligaron a los fondos a vender a cualquier precio, creando un efecto dominó terrible. Y el otro gran pilar que se derrumbó fue la narrativa de la inteligencia artificial. De repente, el mercado empezó a cuestionar si esas inversiones faraónicas en IA de verdad se iban a traducir en beneficios reales. El mejor ejemplo fue Microsoft, que se desplomó un 13% en un solo día después de presentar sus planes de gasto, y arrastró a todo el sector tecnológico con él. Y para rematar, en medio de todo el caos, se anuncia la nominación de Kevin Warsh como futuro presidente de la Fed. Warsh es conocido por ser un halcón, o sea, partidario de una política monetaria más dura, más restrictiva, lo que podría significar tasas de interés más altas. Esta noticia terminó de asustar a un mercado que ya estaba muy nervioso, anticipando el fin del dinero fácil. Muy bien, después de esta montaña rusa es hora de sacar conclusiones. ¿Qué lecciones clave nos dejó este mes tan turbulento? Lo más increíble cuando uno ve los números finales es que, a pesar de la volatilidad extrema, los índices de Estados Unidos cerraron el mes prácticamente planos. El S&P 500 subió apenas un 0.56%. El número final esconde la tremenda batalla que hubo. Mientras tanto, mercados como Japón o España tuvieron un mes excelente. Entonces, resumiendo las claves del mes, el gran éxito fue la estrategia de rotar el capital hacia las empresas más pequeñas, las del Russell 2000. Por otro lado, el gran fracaso fue la complacencia. Quienes apostaron ciegamente por las Big Tech o se sobreapalancaron en metales preciosos sufrieron un castigo severísimo. La lección técnica es clara. Los 7,000 puntos del S&P 500 se confirmaron como una resistencia muy fuerte, un verdadero techo de cristal para el mercado. Y finalmente, el riesgo que quedó al descubierto es la fragilidad del sistema. La combinación de baja liquidez y optimismo extremo es la receta para el desastre, y enero nos lo recordó de forma brutal. Y con esto cerramos. La gran pregunta que nos deja este mes es, ¿lo que vimos fue simplemente una corrección saludable para limpiar los excesos? ¿O, por el contrario, fue la primera señal de advertencia de una debilidad mucho más profunda en la estructura del mercado? Febrero seguramente nos dará más pistas. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Para seguir nuestros reportes detallados y los cierres de mercado diarios, no dejen de visitar nuestra página web en arccol.com.ar. Este fue un informe de ARG Call Capital. Hasta el próximo mes.